vengo especialmente animado a predicar porque hoy terminamos el libro de Nehemías. Ha sido una bendición estos 13 capítulos que seguramente Dios ha hablado de tu vida, ha restaurado tu vida. Y sé que Dios va a hablar algo específico el día de hoy. Nada más sí quiero decirte algo. Nehemías termina intenso, Y es la palabra de Dios, no soy yo, ¿ok? Pero viene intenso Nehemías a terminar de cerrar ese ciclo de restauración. Y va a hablar de cómo terminan avivados por Dios. Después de un proceso de restauración, avivados por Dios. Y eso me recuerda a la historia que nos contó Ben el domingo pasado. ¿Se acuerdan de la iglesia en África? Una iglesia avivada que tenía algo muy interesante. Que cuando era el tiempo de los diezmos y ofrendas, ponían música así africana, muy sabrosa. Y pasaban en una fila, pasaban bailando a dar sus diezmos y ofrendas. ¿Quién se acuerda de eso? Una iglesia así avivada. Entonces se me hizo padrísimo y busqué en internet el video y lo encontré. Encontré el video donde están haciendo fila para ir a ofrendar, bailando, pero te vas a sorprender quién estaba en esa fila. Voy a poner el video para que lo veas, mira. Bailando. Para dar su diezmo y ofrenda aquí enfrente del público. Bailando. Para dar su diezmo y ofrenda aquí enfrente del público. Bailando. Bien. Hoy vamos a hablar de avivamiento, de lo que realmente es un avivamiento en una vida y en la iglesia. Por favor, apunta en tus notas el título de este sermón: Cambio, señal de un verdadero avivamiento. Cambio, señal de un verdadero avivamiento. Y vamos a estar en Nehemías 13, último capítulo de Nehemías. Por favor, nuestra frase favorita es: abre tu Biblia en Nehemías 13, porque vamos a ir verso a verso entendiendo cómo termina esta historia de los judíos restaurados, avivados, y recordando que un avivamiento genuino se ve en la práctica con cambio constante hacia lo establecido por Dios. Cambio constante a lo establecido por Dios. Es decir, una persona avivada o una iglesia avivada, te das cuenta porque va a ir cambiando cada vez hacia lo que Dios ha establecido. Cuando Dios toca una vida, la transforma, la cambia. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos han cambiado? ¿Cuántos has visto tu vida que ha ido cambiando? ¿Verdad que sí? Bien, pues mientras más avances en ese proceso que Dios quiere hacer, tu vida se va encendiendo cada vez más. Porque si tu fe no trae cambio, si tu fe no impacta tu realidad, si tu fe no te lleva a un arrepentimiento genuino que te hace abandonar prácticas pecaminosas, si no pasa eso, entonces no tienes una verdadera fe, sino que nada más tienes religiosidad. No es genuino. Por eso la constante de un restaurado, avivado, es cambio. Cambio como resultado de exponerte a la palabra de Dios, darte cuenta de lo que no andas bien y cambiar. Vamos a ver esto en la historia del pueblo de Israel, que terminan la historia de reconstrucción de la ciudad, del templo, de las murallas, terminan avivados, restaurados, pero te vas a dar cuenta que Nehemías no quita el pie del acelerador. Él sigue exponiendo la palabra de Dios y trayendo cambios, y así queda la historia abierta. Lo que nos dice es que nuestras vidas van a ir cambiando de aquí hasta que el Señor nos llame a su presencia, porque ese es el caminar de un restaurado, cambio constante a lo establecido por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Apunta en tus notas 4 cambios que te llevarán a un verdadero avivamiento. 4 cambios que te llevarán a un verdadero avivamiento. Vamos a estar leyendo, por favor, versículos 1 al 9. Abran su corazón a la palabra y dice así: Aquel día se leyó el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Subraya la palabra mezclados. Versículo 4. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, y le había hecho una gran cámara, en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios del diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado a los levitas, a los cantores, a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. Mas todo esto, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui el rey.
Al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Dije que limpiasen las cámaras e hiciese volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Vemos la escena. Y fíjate cómo inicia el versículo 1. Dice, aquel día se leyó en el libro de Moisés. Como sabes, Nehemías era el gobernador de Jerusalén. Entonces era el líder de los judíos que habían sido restaurados porque habían pecado. Ya sabes la historia, fueron destruidos, regresaron a Jerusalén y restauraron el templo, la ciudad y los muros. Y entonces aquí Nehemías dirige al pueblo a leer la escritura de Dios, la palabra de Dios. Y mientras estaban leyendo, dice en el versículo 1, que encontraron algo, el pueblo se dio cuenta de algo que ellos estaban faltando. Ahí vemos en los versículos que se hablaba de algo específico. Dios había establecido que los judíos no se mezclaran con los amonitas y los moabitas. Lo vamos a ver más adelante, pero era la indicación directa y ellos se dieron cuenta que estaban mezclados. Entonces, en ese momento toman la decisión de cambiar al darse cuenta de lo que la escritura decía. Entonces, así inicia todo avivamiento. Inicia con la palabra de Dios. Cuando tú la estás estudiando, meditando en ella y te das cuenta que hay cosas en tu vida que no van de acuerdo a ella y eso te hace tomar decisiones y cambiar. Apunta en tus notas. Todo avivamiento inicia con una verdadera inclinación a la palabra. Allí inicia todo. Exponerse constantemente a la palabra de Dios. ¿Por qué? Estos judíos, si no se hubieran expuesto a la palabra de Dios, a la ley de Dios, hubieran continuado con la práctica pecaminosa. Pero cuando están ahí estudiando la escritura, encuentran y dicen, ¿sabes qué? La estamos regando. Aquí dice claramente que no deberíamos estar haciendo esto, lo estamos haciendo. Así funciona, así inicia una vida a avivarse. Cuando tú tienes una inclinación por la palabra, en tu casa, en la iglesia, y empiezas a leer y a estudiar o a escuchar y dices, oye, espérame, ¿no estamos viviendo eso o estoy viviendo en contra de eso? ¿Qué voy a hacer en ese momento? Si cambias hacia lo que Dios te está diciendo, entonces tu vida va a empezar a levantarse, a encenderse para Dios y Dios va a llenar tu vida. Entonces, en el caso de ellos, encontraron que estaban cometiendo un pecado, una práctica pecaminosa contraria a los principios que Dios había establecido. No es tema de este estudio decirte por qué, pero el caso era que estaban ellos mezclados con los moabitas y los amonitas. Lo puedes leer en tu casa, ahí está la cita, Deuteronomio 23, 3 al 6, para que entiendas por qué Dios les prohibió eso. Pero el punto aquí es que estaba prohibido para ellos de parte de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y ellos lo estaban practicando. Entonces, ¿qué hicieron? En el versículo 3 dice, de inmediato, dice, separaron a los mezclados con los extranjeros. Actuaron de inmediato, cambiaron, dejaron la práctica pecaminosa inmediatamente. Aquí empieza a levantarse el fuego de Dios en tu corazón. Continúo con la frase de hace ratito. Todo avivamiento inicia con una verdadera inclinación a la palabra y continúa con un verdadero cambio hacia lo establecido en la palabra. Porque no hay avivamiento sin arrepentimiento. Esto es como funciona el reino de Dios y los principios en tu vida. Tú te expones a la palabra de Dios. Por eso aquí en Horizonte lo hacemos verso a verso. Te exponemos directamente, puramente, sin censura, sin reservas a lo que Dios dice en su palabra. Tú cuando te expones a eso como un espejo, seguramente Dios te muestra algo. Dices tú, espérame, esto que está diciendo la palabra es algo que yo estoy quebrantando en mi vida. ¿Te ha pasado alguna vez? Bueno, en otras iglesias les pasa. Y entonces cuando pasa eso, dices tú, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a seguir viviendo igual? ¿O me voy a ajustar, voy a cambiar para hacer lo que Dios dice? Si decides hacer lo segundo y cambias a lo que la palabra de Dios te está diciendo, tu vida empieza a avanzar y a caminar y a encenderse. Pero también funciona al revés. Si tú ignoras lo que estás viendo en la palabra, te empiezas a enfriar, te empiezas a apagar, te empiezas a congelar y tienes nada más religión. Ahora, en el caso de Nehemías dice que él no estaba ahí cuando pasó todo eso porque él había ido a ver al rey de Babilonia y él pide permiso y regresa y ve que hay varias cosas que están practicando los judíos que va en contra de lo que Dios establece. Esta era una de ellas, que estaban mezclados ¿con quién? Con los amonitas y moabitas, que estaba prohibido por Dios. Y luego procede Nehemías a algo tremendo que te va a volar la cabeza.
Nehemías empieza a describir un caso específico de ese pecado que estaban llevando en el versículo 4 y 5, te lo leo en esta versión. Eliasib, el sacerdote encargado de las bodegas del templo de nuestro Dios, como era pariente de Tobías, le había dado un cuarto grande que usaba como bodega. Ahí se guardaban las ofrendas de trigo, el incienso, los utensilios del templo y la décima parte del trigo, del vino y del aceite para los levitas, los cantores y los porteros. Allí también se guardaban los regalos para los sacerdotes. Eliasib era el encargado del templo, era como el pastor de la iglesia, por así decirlo. Y entonces Nehemías regresa y se da cuenta que Eliasib había emparentado con Tobías. O sea, eran parientes, se había mezclado con él. ¿Alguien se acuerda quién es Tobías? Tobías era un hombre de Dios piadoso, suave, amoroso, que apoyaba a Israel. ¿Amén? No, era todo lo contrario. Era uno de los principales enemigos de Israel. Eran dos. ¿Quién era el otro? Sanbalat, así se llamaba, Sanbalat y Tobías. Tobías, desde que llegaron los judíos, él estaba en contra de que ellos fueran reconstruidos. Era un enemigo de Israel y de Dios mismo. Y el sacerdote, el encargado del templo, había emparentado con él. Pero no nada más eso. ¿Sabes que Tobías, sabes de dónde era? Tobías era amonita. O sea, directamente quebrantando un principio de Dios. Y no nada más emparentó con él. ¿Qué más hizo? Escucha esto. En el templo, que era sagrado el templo. De hecho, al templo no pueden entrar los extranjeros. No nada más entró Tobías, porque así lo permitió. Sino que había un cuarto ahí, sagrado, donde guardaban todo lo necesario para operar el templo. Los diezmos, las ofrendas, el incienso, todo lo que los sacerdotes necesitaban. Quitó todo eso y le dio el cuarto a su compadre, Tobías. Entonces un amonita emparentó con el pastor de la iglesia o del templo y le dio la recámara principal en el templo para que viviera. Fue un pecado gravísimo. Ese era Tobías. Realmente era el enemigo de Dios que entró hasta lo más íntimo del templo. Realmente Eliasib fue un pecado muy grave. Ahora, Nehemías llega y ve eso. ¿Y qué hizo Nehemías? Fue suavemente a hablar con Tobías. Oye, compadre, pues fíjate que pues esto no está bien. ¿Por qué no vas pensando las cosas? A ver cómo... ¿Así llegó? No, llegó agresivo y violento. En el versículo 8 dice, me dolió en gran manera, dice Nehemías. Otra versión dice, me disgusté mucho, me enojé mucho. La versión Culichi dice, me enchilé. Cuando lo vi. Y en ese momento pasa algo bien importante que es súper necesario que lo entiendas. Nehemías va llegando. Él se va dando cuenta de eso. Y en ese momento, cuando ve que el encargado del templo emparentó con una amonita, un enemigo de Dios, del pueblo, y lo metió a vivir en el templo, Nehemías se enchiló, se disgustó, se quebrantó. Y escucha esto, ese quebranto es clave en un avivamiento. Porque todos aquí pecamos. Todos hemos cometido pecados, amén. Dilo fuerte, orgullosamente, no es cierto, pero dilo fuerte. Ese quebranto es clave en el avivamiento. Cuando tú estás estudiando la palabra, lees la palabra, vas a la iglesia y hay una palabra que confronta tu vida, si verdaderamente hay un quebranto y te duele en gran manera, entonces vas a cambiar y vas a avanzar y vas a ser avivado. Pero necesitas ser quebrantado. Y en el caso de Nehemías, mira el versículo 8. ¿Qué hizo Nehemías con Tobías? ¿Qué hizo Nehemías? Ve tu Biblia en el versículo 8. En esta versión, te lo leo otra versión, dice, arrojé todas las cosas de Tobías a la calle. De patitas a la calle, Tobías, te me vas en este momento. Así llegó Nehemías al templo cuando vio el gran pecado. Es un celo por Dios, como el celo que tenía el Señor Jesús cuando llegó al templo y volcó las mesas. No hizo tregua, no le importó que dijeran, ay, qué agresivo, qué violento, qué impulsivo, qué desconsiderado, pobre familia de Tobías. No, fue arrojado para corregir el pecado. Repito esa frase. Fue arrojado para corregir el pecado. Por eso fue que no volvimos a otra historia de la destrucción de Jerusalén, parte 2.
En este momento estamos hablando de la parte final de la restauración de Jerusalén. ¿Estamos de acuerdo? Debido a Nehemías y ese arrojo y ese coraje y ese quebranto y ese arrojo para corregir el pecado en el momento, debido a eso, no tenemos otra historia parte 2 en donde Dios volvió a destruir a Jerusalén por el pecado del pueblo. ¿Qué nos dice eso? Que tú y yo, que hemos pecado, en el momento que eres confrontado por la palabra de Dios, debe haber un quebranto en ti que te debe golpear durísimo. Y eso te debe llevar a un arrojo para corregir el pecado de manera inmediata, no hacer tregua ni aplazarlo. Además, hizo 2 cosas más en el versículo 9. Pidió que purificaran ese cuarto y regresó al cuarto todos los utensilios del templo para que el templo pudiera operar otra vez. ¿Por qué? El templo se había detenido su operación. No había lo necesario, no había diezmos, ofrendas, no había incienso. Entonces los sacerdotes, levitas y porteros que dependían de eso para operar el templo, al no haber, tuvieron que salirse, dejar el templo e ir a buscar trabajos. Lo vamos a ver más adelante. Entonces estaba parado el templo, no había relación con Dios, porque Tobías estaba ahí adentro y Eliasib estaba de acuerdo con eso. Entonces, Nehemías no nada más fue que leen la palabra, los confronta, el quebranto, el cambio inmediato y lo corrigen de manera inmediata, limpian la cuestión y regresan al propósito de Dios. Regresó al cuarto todas las ofrendas y diezmos para volver a reactivar la operación del templo. Esto es importantísimo en nuestras vidas si queremos ser avivados por Dios. Todo avivamiento inicia con una verdadera inclinación a la palabra, continúa con un verdadero cambio hacia el establecido de la palabra, provoca un verdadero quebranto en el corazón del pecador que lo lleva a levantarse, limpiarse y regresar a lo establecido por Dios. Este ciclo, tómale foto o apúntalo, porque lo vas a necesitar de aquí hasta que el Señor venga por ti, porque vas a pecar en algún momento en tu vida y eso te puede apagar, te puede congelar, te puede enfriar, te puede destruir. Entonces, inmediatamente tienes que aplicar este proceso que te va a librar de esa destrucción. Cuando realmente te des cuenta de la palabra, lo que está diciendo, dices, ¿sabes qué? No estoy viviendo lo que estamos aprendiendo en la palabra. Y me incomodó, me confrontó porque este pecado que tengo en mi vida, reconozco que lo estoy llevando. Si te quebranta eso y te golpea, eso te va a llevar a un cambio. Y vas a ser arrojado para cambiar eso, para cortar la relación con esa persona, para cortar esa práctica, para dejar esos lugares o lo que sea. Y vas a limpiarte y vas a regresar al propósito de Dios en tu vida. ¿Anhelas que tu vida esté llena de Dios? ¿Cuántos quisieran que tu vida esté llena de Dios? Levanten tu mano. Quisieras que se encienda, que se avive, que Dios se manifieste, que Dios te levante, te restaure por completo. Amén. Pues, ¿qué crees? No funciona, no es magia. No funciona que pases y ores por ti y te caigas al suelo todo temblando y ya listo, tu vida está encendida por Dios. No, hay principios que hay que practicar que están en la palabra de Dios. Apunta en tus notas. Primer cambio que te llevará a un verdadero avivamiento: no comprometas tu relación con Dios. No comprometas tu relación con Dios. No podemos engañar a Dios. Y todos aquí lo sabemos. Ellos se dieron cuenta y separaron a los mezclados. Entonces, no comprometas tu relación con Dios con alguien que no está comprometido con Dios. Te va a alejar de la fuente de vida. Te va a desviar. Es impresionante cómo Eliasib comprometió su relación con Dios y la relación del pueblo con Dios. Tobías se metió hasta lo más sagrado de la nación judía, a vivir en el templo. Así que tenemos que meditar un poquito más sobre este Tobías. Porque seguramente hay un Tobías en tu vida o en tu corazón. En las cámaras, en los cuartos ocultos de tu corazón, quizás has dejado entrar una práctica pecaminosa o un Tobías que te está apagando, que te está destruyendo, que te está congelando, que te aleja de tu Dios. Como dije, Tobías era un hombre que era enemigo del pueblo de Dios y del Dios del pueblo. Pero lo más impactante de Tobías era su nombre. Su nombre significa Dios es bueno. Dios es bueno, ¿lo crees? Es decir, ¿qué te dice eso? Era un farsante, era un mezclado, utilizaba el nombre de Dios para beneficio personal. Oye, Eliasib, ¿a quién tienes viendo ahí? Al Dios es bueno. Sin embargo, tú has estado aquí en Nehemías y hemos estudiado sobre Tobías en varias veces.
porque ha salido en muchos capítulos. Tobías se molestó, se enfureció cuando llegaron a reconstruir, se opuso, los amenazó, se burló de ellos, los despreció. Inclusive contrató profetas falsos para que profetizaran en contra de ellos, para que detuvieran la obra de reconstrucción. Nehemías en el capítulo 6 dice: Dios mío, acuérdate de todas las cosas malvadas que Tobías y Sanbalat han hecho contra nosotros. Pero Dios es bueno. Se llama Dios es bueno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede ser posible que Nehemías se va un tiempo y regresa y el sacerdote principal, el pastor, invita al principal enemigo de Dios y del templo de Dios a que viva dentro de las cámaras de lo más sagrado del templo de Dios? Sanbalat y Tobías representan al mismo demonio, que es el enemigo principal nuestro. Entonces, esta persona representa a los mezclados, los que dicen Dios es bueno y aparentan cierta piedad o inclusive dicen ser cristianos, pero viven insultando a Dios. No les importa, no les ofende insultar a Dios. Practican situaciones pecaminosas. No estoy hablando de pecados aislados como todos nosotros. Estoy hablando de prácticas pecaminosas descaradas, ininterrumpidas, sin vergüenza, en donde estoy aquí diciendo que soy cristiano, pero allá afuera estoy viviendo, ofendiendo a Dios y lo sé y me vale. Entonces, obviamente no estoy hablando a los Tobías, estoy hablando a los Eliasib. Es decir, no emparentar, no mezclarse con los Tobías, porque eso van a pagar tu vida. Miren lo que dice 1 Corintios 5:11. Lo que les digo es que no tengan nada que ver con ninguno que diciendo ser hermano en Cristo, Dios es bueno, practique pecado sexual, robe, adore ídolos o insulte a los demás, o que sea borracho o estafador, ni siquiera se junten a comer con ese tipo de gente. Ya sé, pero Nehemías anda intenso y yo tengo que enseñar verso a verso, ¿verdad? Entonces, aquí el apóstol Pablo toma el mismo pensamiento. ¿Cuál es? Los peores, los más peligrosos, son los que se dicen ser hermanos en Cristo, o cristianos, o devotos, o Dios es bueno, pero viven insultando a Dios, practicando cosas que lo ofenden, como pecado sexual, robos, idolatría, insultos, borracheras, estafadores, etc. Entonces, tiene que quedar claro, y aunque sea algo obvio, lo tengo que decir. Obviamente, la inmoralidad sexual, o sea, la fornicación, tener intimidad sexual fuera del matrimonio, es totalmente penado por Dios. Y de eso está hablando aquí. Hay casos que me enteré de otras iglesias en otros lugares, en donde personas que se consideran cristianos, inclusive sirven a Dios, mantienen una práctica pecaminosa de ese estilo. Entonces confunden. No se confundan. Son mezclados o son Tobías. Aléjate de los Tobías. Pueden profanar lo más sagrado de tu corazón, que es tu relación con Dios. Dios nos creó como seres relacionales. Es decir, con quien convivas va a tener influencia en tu vida, para bien o para mal, no puedes evitarlo. En la Biblia vemos muchos casos como estos. Reyes buenos que se relacionaron con reyes malos y terminaron mal. Por ejemplo, yo soy de Culiacán y ustedes saben. Culiacán es conocido por mucha violencia, muchos asesinatos. Uno crece en ese medio y desde niño uno aprende un principio que lo libra de poder, que lo libra de ese mundo que puedes acabar muerto. Y ese principio que tus padres te enseñan es este: no arriesgues tu vida por relacionarte con alguien que anda mal. No arriesgues tu vida por relacionarte con alguien que anda mal. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, no, pero yo no hago eso. Sí, pero si te relacionas con alguien que anda mal, va a tener influencia en ti. Y conozco muchos casos de jóvenes que no andaban mal, pero tenían amigos que sí, y estaban con ellos y acabaron con todos. Pero incontables veces te podría decir ejemplos claros y personas que estaban conmigo en la escuela y etcétera. Entonces, no comprometas tu relación con Dios por un Tobías, un mezclado, alguien que no le importa ofender a Dios. Porque para que Tobías se metiera al templo, se requería un Eliasib, alguien que lo permitió y que emparentó con él. Recuerda, Cristo es tu Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tu dueño, te debes a Él. Nunca estará primero el ser amable, tolerante y respetuoso antes que obediente y cuidadoso de no ofender a Dios. Lo vemos aquí claramente en Nehemías. Así que piensa en esto. ¿Quién es tu Tobías? Puede ser una persona o puede ser prácticas que tienes reservadas ahí en cuartos de tu corazón que no has entregado a Dios
y que sigues practicando, sigues abrazando, sigues manteniendo, viviendo dentro de tu corazón. Cuidado con eso. Sigamos leyendo versículos 10 al 14. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Subraya esa frase, por favor, del versículo 11. ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite, de los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles. Y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Obviamente, como les dije, el templo estaba abandonado. Es decir, no estaba operando. Estaba solamente el edificio. Qué triste, ¿no? Después de todo lo que pasaron para que el templo se fuera reconstruido, ahora está inactivo. ¿Por qué? Porque Eliasib había permitido al Tobías allá adentro, entonces no había para operar el templo. Los levitas y todos ellos, como dije, se fueron a sus casas, a sus heredades, a buscar trabajo para poder sostenerse. Entonces Nehemías se da cuenta de eso y trae de vuelta todo. Saca a Tobías, limpia todo, regresa todo a ese cuarto y vuelve a traer a los levitas y cantores y porteros y sacerdotes para operar, y el pueblo vuelve a traer ofrendas y diezmos para poder recuperar el templo porque estaba abandonado. Por eso es tan importante tu diezmo y ofrenda para esta iglesia, porque hay una guerra en contra de esta iglesia. Hay una guerra en contra de esta iglesia. Y obviamente lo que se quiere es que se detenga la actividad para que no se exponga la palabra, para que no bendiga tu vida, para que no crezcas con Dios. Entonces, muy fácil. El diablo va a intentar parar los recursos que hacen que opere esta casa. Es igual. Entonces, en este caso, Nehemías se encuentra que estaba abandonada, que significa descuidada. Y recuerda, ¿qué significaba para un judío la casa de Dios, el templo de Dios? Su relación con Dios. Porque todo era a través del templo. Entonces habían descuidado su relación con Dios. Apunta en tus notas, segundo cambio que te llevará a un verdadero avivamiento: no descuides lo que se te ha dado. No descuides lo que Dios te ha dado. Dios ha invertido mucho en ti. No descuides tu relación con Dios. Debe ser lo principal en tu vida, la prioridad en tu vida. Como habla esta ilustración que seguramente has escuchado, de ese frasco que tiene piedras y arena y piedras pequeñas, dice el ejemplo que si tú tomas un frasco y pones primero las rocas pequeñas y la arena, y después al último pones las rocas grandes no van a entrar. Pero milagrosamente, si primero pones las rocas grandes, luego las rocas pequeñas y la arena van a encontrar su lugar y todas van a caber. Es exactamente así. Escucha esto. El verdadero avivamiento viene a tu vida cuando la piedra más grande es tu relación con Dios y va primero. Luego todo lo demás encuentra lugar. Pero si es al revés, si la piedra más grande no la pones al principio, no va a poder entrar después. Colocar la piedra grande primero, que es tu relación con Dios, es cuando pones especial atención en todo lo que impulsa tu relación con Dios. Pones especial atención en todo lo que impulsa tu relación con Dios. Tu oración, la palabra, obediencia, congregarte, ofrendar, servir. Si eso es tu prioridad, ahora sí, dale con todo a lo demás y va a encontrar su lugar en tu vida. Eso está hablando aquí. Entonces, ¿estás tolerando situaciones en tu vida que te hacen aflojar tu relación con Dios? Hay situaciones que te quieren hacer que descuides lo más importante, lo eterno, que es tu relación con Dios. Y créeme, todos aquí sabemos, si no estás firme con Dios, no estás bien con nadie, porque de Él viene tu paz, tu gozo, tu fortaleza, tu estabilidad, tu fe, tu firmeza, tu fuerza, para poder triunfar en todo lo demás. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos evitar descuidar nuestra relación con Dios. Sigamos leyendo versículos 15 al 22. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga que traían a Jerusalén en día de reposo.
y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercancía y vendían en día de reposo a los hijos de Judá y Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que ustedes hacen profanando así el día de reposo? Subraya esa pregunta del versículo 17. ¿Qué mala cosa es esta que ustedes hacen profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así nuestros padres y trajo Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y ustedes añaden ira sobre Israel profanando el día de reposo? Sucedió pues que cuando iba oscureciendo las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron afuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Les amonesté y les dije, ¿por qué se quedan ustedes delante del muro? Si lo hacen otra vez, les voy a echar mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Otra cosa por la que se enchiló Nehemías. ¿Qué era? Profanaban el día de reposo, es decir, no respetaron el día de reposo, que era un mandamiento directo de Jehová. Y en el día de reposo hacían lo que no debían de hacer. Trabajaban, cargaban, hacían todo esto y además venían mercaderes, gente que vendía cosas y ellos compraban y vendían, era todo un mercado en el día de reposo cuando deben estar tranquilos en casa descansando y en el templo. Entonces, esto es algo gravísimo. De hecho, Nehemías les dice en el versículo 18, ¿no puede ser posible? ¿No se acuerdan? Esto fue una de las principales razones por las cuales nuestros antepasados se rebelaron a Dios y Dios destruyó todo esto. O sea, todo el proceso de reconstrucción fue porque una de las razones principales era que profanaron el día de reposo. Es decir, estamos regresando a las prácticas pecaminosas que nos destruyeron en el pasado. Entonces Nehemías dijo, ¿saben qué? No lo vamos a hacer. Cerró las puertas en el día de reposo para que no entraran y salieran. Y los mercaderes todavía venían y estaban afuera de la puerta esperando a ver si salían. Entonces Nehemías se enoja y sale y dice, señores, si los vuelvo a ver aquí, los voy a echar mano, los voy a agarrar a cada uno de ustedes. Entonces ya no vinieron. Pero esto me recordó la historia de una iglesia que yo iba hace mucho tiempo en la Ciudad de México, una iglesia muy grande, donde afuera de la iglesia, en la banqueta, vendían música cristiana pirata. En ese tiempo eran cassettes. Entonces ahí estaban todos los cassettes piratas, pues era la Ciudad de México, ¿no? Pero lo más grave es que se le vendían todos los cassettes. La gente salía a la iglesia de adorar a Dios y compraba música cristiana pirata para adorar a Dios. Entonces su casa decía, oh Señor, te alabo con música que no pagué por ella y es pirata, pero te alabo, Señor. Y estaban obviamente esa contradicción. Pues algo así era aquí. Entonces Nehemías evitó eso para no regresar a prácticas pasadas. Apunta en tus notas, tercer cambio que te llevará a un verdadero avivamiento, no regreses a tus prácticas pasadas. No regreses a tus prácticas pasadas. Yo sé que ya hemos visto ese principio, pero Dios lo vuelve a traer. Así que yo te lo quiero decir. No regreses a lo que te destruyó y te alejó de Dios. ¿Lo recuerdas? Claro que lo recuerdas. Cuando vivías de ese tiempo, no regreses. Es peor que volver con tu ex. No regreses. Identifica esos pecados pasados que te destruyeron. ¿Los recuerdas? Bien. No fantasees con tu vida pasada cuando eras esclavo. Mira Números 11, 4 al 6. Sin embargo, entre los israelitas había gente de otros pueblos que solo se preocupaba por comer. Los israelitas se dejaron llevar por ellos y empezaron a llorar y decir, ojalá pudiéramos comer carne. ¿Se acuerdan del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y qué sabrosos eran los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla, los ajos que allí comíamos. En cambio ahora nos estamos muriendo de hambre y lo único que vemos es el maná. ¿Puedes creer esto? Ellos están libres ahora. Y están diciendo, compadre, ¿te acuerdas cuando estábamos esclavos de los egipcios? Nos humillaban, nos aplastaban, nos asesinaban, abusaban de nosotros. Pero teníamos carne, pepinos, melones y puerros. ¿Te acuerdas qué rico? Y ahora estamos libres y aquí nomás tenemos este maná que era pan que caía del cielo. Bueno, muchas veces los creyentes fantaseamos con el pasado, cuando éramos esclavos. Y vivíamos esclavos a tantas cosas y añoramos esas veces. Yo te digo hoy, no regreses.
Lo que Dios tiene para ti no está en el pasado, sino en lo que tienes delante. Deja eso atrás y enfócate en lo que está delante que Dios tiene para ti. Amén. Vamos a terminar leyendo versículos 23 a 31, por favor. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije. Y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos. Les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para ustedes mismos. ¿No pecó por eso Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a ustedes para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat, horonita. Por lo tanto, lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio de los levitas. Los limpié, pues, de todo extranjero, y puse a sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio. Y para la ofrenda de la leña, en los tiempos señalados, y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. La última cosa que Nehemías, y como termina el libro de Nehemías, es que él vuelve a ver algo que estaban ellos quebrantando. Se estaban casando con mujeres extranjeras. Y mira el versículo 25, es impresionante. Cómo Nehemías anda intenso, por eso te decía. Léelo conmigo ahí en tu Biblia, el 25. Bueno, sí, el 25 dice, y reñí con ellos, o sea, me peleé con ellos, los maldije, los herí, o sea, los golpeé. Les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, no darán sus hijas a sus hijos y no tomarán sus hijas para sus hijos ni para ustedes mismos. Está intenso, ¿no? Cuando yo leí eso dije, así hay varios en Horizonte que quiero ver ahorita en mi oficina y voy a aplicar la de Nehemías con ustedes. No, no es cierto. Pero para que te caiga más gordo Eliasib, mira el versículo 28. Dice que un nieto de Eliasib era yerno de Sanbalat. El otro enemigo, o sea, qué grueso esto. Sanbalat y Tobías intentaron detener la reconstrucción del templo por muchos años. No pudieron, entonces se mezclaron con el templo para sabotear desde adentro. Entonces, realmente eso es impresionante. Y Nehemías dijo, tuve que limpiar y purificar toda la contaminación que se hizo. Apunta en tus notas. Cuarto cambio que te llevará a un verdadero avivamiento. No te contamines con el lodo de tu alrededor. No te contamines con el lodo de tu alrededor. Obviamente es importantísimo esto, como dice Hebreos 12:1. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Dice que sueltes el lastre como los barcos cuando se están hundiendo. Tienen que soltar todo lo que no es necesario para que no se hundan. Así que escúchame bien, eso es para ti. ¿Sabes a qué me refiero? Suelta ese lastre porque te está hundiendo. Suelta ese lastre porque te está hundiendo. La intención de esta enseñanza es que termines restaurado y avivado. Y para eso tienes que llevar 4 cambios que te llevarán a este verdadero avivamiento. No comprometas tu relación con Dios. No descuides lo que se te ha dado. No regreses a tus prácticas pasadas y no te contamines con el lodo a tu alrededor. Déjame orar por ti. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por cada persona que hoy trajiste a este lugar con la intención de atraerlos a ti, Señor, de encenderlos, de avivarlos. Señor, yo te pido por cada uno de ellos, especialmente por los que han comprometido su relación contigo, por comprometerse con alguien que no está comprometido contigo. Señor, algún Tobías que ande rondando en el corazón de alguno de ellos, Dios. Alguna práctica que se ha abrazado, perdónanos, Dios. Hoy nos arrepentimos y sabemos que hay un trono de gracia, que hay misericordia para restaurar nuestras vidas. Señor, te pido por aquellos que han descuidado su relación contigo, que la han dejado de priorizar en sus vidas. Dios, gracias por traerlos aquí, porque estás encendiendo sus corazones para ti, Señor. Llénales de ti, Dios. Acércalos a ti, Señor. Yo te ruego a ti que estás ahí orando, que sigas orando y abras tu corazón a Dios. A eso veniste a la iglesia, a que Dios te hablara. Así que abre tu corazón
todas las cámaras de tu corazón, todos los cuartos en tu corazón, que no haya reservas, y entrégate totalmente al Señor ahora. Entrégale toda situación en tu vida y deja que Él gobierne en cada una de ellas.